Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, no trates de satisfacer a la gente. Es claro, y debe estarlo, lo que San Pablo escribió para nosotros los cristianos. Dice él que debemos nosotros de buscar todo lo que procura la edificación y el bienestar de las demás personas. En eso podemos decirlo abiertamente, no hay discusión. Debemos nosotros de tratar de ser edificantes, de que las personas realmente perciban nuestra amabilidad, cortesía, nuestro buen trato. Pero de eso, a tratar de satisfacer a la gente, hay un océano de diferencia. Porque satisfacer a la gente puede tener componentes de inseguridad personal por parte tuya, puede tener componentes de tiranía por parte de las personas y puede dibujar tu conducta de una mala manera, de tal forma pues que termines tú siendo una especie de títere, digámoslo así, títere de la voluntad ajena, lo cual no es la voluntad de Dios. Así es que con esto tiene que ver nuestro tema, no trates de satisfacer a la gente. Y un cuadro de cómo y cuándo esto sucede nos lo da el Evangelio de Marcos capítulo 15 y versículo 15. Dice el texto, como quería satisfacer a la multitud, noten que esa es la motivación principal en lo que aquí va a suceder. Como quería satisfacer a la multitud, Pilato les soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. ¿Tenía Pilato algo que ver en ese conflicto? No, en lo absoluto. ¿Tenía Pilato algún interés particular en perjudicar a Jesús? No. Es más, Pilato tenía la sensación de que este hombre no había hecho nada malo. Pero aún así, no solo lo mandó a azotar, aún así no solo escogió a un criminal para dejar libre y a Jesús mandar a la cruz. Simplemente lo hizo en razón, y el texto lo dice con toda claridad, de que quería satisfacer a la multitud. Creo yo que esta es una mala motivación. No digo que seamos bruscos, no digo que seamos pendencieros, que tratemos mal a la gente. Digo que hagamos todo el bien que podemos hacer, pero hacer bien y satisfacer a la gente corresponden a situaciones totalmente diferentes. Y creo yo que en todos los ámbitos de la vida humana se da este fenómeno, diría yo, así lo voy a calificar. En los trabajos, en los hogares, en distintos círculos de relación, de interacción humana, el querer satisfacer a la gente, cosa que no se debe hacer. Pilato no debió haber hecho eso jamás. Incluso su esposa abogó por Jesús y le dijo que había tenido sueños extraños, que no le fuera a hacer daño a ese hombre de Dios. Entonces, ahí está lo que entonces podemos concluir con ese texto leído, es que todos nos parecemos a Pilato en algún momento, o nos lo hemos parecido así, porque hemos preferido quedar bien con la gente, satisfacer a la gente y no satisfacer, por ejemplo, a nuestra propia conciencia. Entonces, amigos, con esta clara visión que nos da el texto bíblico respecto a un error que no debemos cometer, paso entonces a la siguiente interrogante. ¿Qué resulta de tratar de satisfacer a la gente? ¿Será bendición el resultado final? ¿Será verdadera satisfacción? Me parece que no, en ningún caso. Es que, insisto, edifica donde puedas edificar a las personas,
Pero satisfacer es otra cosa. No es exactamente la manera de describir lo que uno debe hacer con los demás. Pues bien, la pregunta es, ¿qué resulta de tratar de satisfacer a la gente? Atención a las respuestas que vienen. En primer lugar, resulta de tratar de satisfacer a la gente posiblemente el que no quedes bien con Dios. Porque en muchos casos o es la gente que te rodea o es la voluntad de Dios. Mire que a partir de la Revolución Francesa cobró más fuerza eso en las sociedades humanas, es esa expresión que se repite con harta frecuencia. Vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Los primeros que repiten eso son los políticos, los que más lo repiten, pero eso es completamente erróneo. Eso es completamente equívoco. Jamás con las Sagradas Escrituras abiertas la voz del pueblo es la voz de Dios. Al contrario, muchas veces la voz del pueblo está completamente en lo opuesto de la voz de Dios. Así es que Vox Populi, Vox Dei es completamente un adefesio. Espiritualmente hablando, como concepto espiritual, es completamente erróneo, es algo bizarro más bien. Entonces, no podemos pretender quedar bien con la gente y quedar bien con Dios al mismo tiempo. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Ya que el texto bíblico que leí tiene que ver con eso. Lo crucificaron porque Jesucristo estaba haciendo la voluntad de su Padre Celestial y no la voluntad de las personas a su alrededor. Nosotros tenemos que decidirlo y decidirlo anticipadamente, diría yo, antes de que vengan conflictos, antes de que vengan pruebas mayores, decidir que nosotros vamos a responder a Dios sobre todas las cosas. Y es que a Dios le vamos a dar cuentas de nuestros actos, a Dios le vamos a dar cuenta de nuestras decisiones, de cada una de nuestras actuaciones. Entonces es a Dios al que hay que obedecer. Así es que les he dicho que resulta de tratar de satisfacer a la gente, pues posiblemente que no quedes bien con Dios. Es lo que va a resultar como primera respuesta. Segunda respuesta, ¿qué resulta de tratar de satisfacer a la gente? Pues posiblemente no quedes bien con tu propia conciencia. Ese será el otro resultado. No solo no vas a quedar bien con Dios, pero tampoco vas a quedar bien contigo mismo. Y no sé si a ustedes les ha pasado, si lo han vivido, qué mal se siente uno en su conciencia cuando ha hecho algo, ha dicho algo o ha concedido algo que realmente uno no lo quería hacer en su interior. Uno se queda sintiendo entre culpable y con remordimientos, ¿no es cierto? Así es que tú decídelo. ¿Es la gente tu conciencia? No, la gente no es tu conciencia. Tu conciencia es tu yo interior. Yo creo que una cosa es equivocarse en una mala apreciación uno en lo personal y eso pues lo hacemos todos, a todos nos pasa, pero otra cosa es que permitir que la gente sea tu propia conciencia. Cuando permites que otros sean tu propia conciencia, te vas a equivocar en todos los planos posibles, en lo político, en lo social, en lo religioso, en lo espiritual, en lo familiar, en lo financiero, en los negocios, en el trabajo. Te vas a equivocar si tú clausuras tu conciencia y entonces permites que la conciencia ajena sustituya a la tuya. Y cuando tú haces eso, en realidad tendrás un pésimo, en verdad, pésimo resultado de tratar de satisfacer a las personas. Creo que hay círculos pequeños en nuestros escenarios de vida donde sí cabe satisfacer a las personas. ¿Dónde? Hombre, tus hijos. Y no satisfacerlos de una manera mala, es decir, dándole todos los caprichos que quieran, otorgándoles una libertad que no pueden administrar, sobre todo cuando están verdes todavía, que no han madurado. Pero digo, en términos generales y amplios, satisfacer a tus hijos porque para eso estás. Tu cónyuge, o sea, tratar de que esa persona realmente se sienta bien a tu lado,
que sienta que tú eres una fuente de bendición. Mira cómo te lo digo. Que esa persona sienta que tú eres una fuente de bendición para él o para ella y no una fuente de aflicción y de amargura. Pero aparte de esos círculos pequeños, son círculos ya íntimos de cada individuo, no podemos ya en términos más amplios, en un círculo más grande, dejar que el agradar a los demás, que el satisfacer los deseos y los caprichos de otros, sea el motor que nos mueva, porque nos vamos a equivocar y muy seriamente. Tercera respuesta, ¿qué resulta de tratar de satisfacer a la gente? Posiblemente resulta que violentes tus convicciones y tus valores. Las convicciones, los valores de cada persona son algo sagrado, porque las convicciones no son vinculantes con cosas caprichosas en las personas. Tienen que ver con algo que la persona ha investigado a fondo, con algo respecto a lo cual la persona ha logrado echar raíces. Las convicciones es lo que nos hacen sentir respeto por nosotros mismos. Uno por sus convicciones paga el precio. Yo he pagado el precio que gente me cierre una puerta solo porque no está de acuerdo con lo que yo pienso, digo o hago. Bueno, pero son mis convicciones. Hay personas que han querido que yo haga, por ejemplo en mi iglesia, lo que ellos quieren. Que yo tome decisiones para que ellos se sientan mejor, pero yo no puedo hacer eso porque respondo a mis convicciones, respondo a mis propios valores. Y como dije, si hay algo que construye respeto de nosotros mismos, es obedecer a nuestras convicciones. Por supuesto, no hay que confundir convicción con capricho. Capricho es otra cosa. El capricho es irracional. El capricho es infantil, es inmaduro. La convicción no. La convicción es estudiosa. La convicción es ligada al conocimiento. La convicción es madurez. La convicción es estructura pensante en los individuos. Entonces, lo que estoy diciendo es que si tú tratas de satisfacer a la gente, posiblemente estés violentando tus convicciones y tus valores. ¿Cuáles son los sistemas de valores a los que debemos apelar todos? Bueno, están los valores cristianos, para los que hemos abrazado la fe del Evangelio. Están los valores familiares, que indistintamente de las posturas y creencias de todo el mundo, creo que hasta los más ateos aman a su familia, hasta los más duros cuidan a sus hijos. Entonces hay valores cristianos, hay valores familiares, hay valores cívicos que para mí son sagrados. Las sociedades en las cuales los valores cívicos se convirtieron prácticamente en una moneda de cambio. Entonces voy a estar con estos porque con estos me conviene más. Hay que destruir a aquellos porque necesitamos destruirlos, no importa el bien que representen o hayan hecho. Cuando estos valores cívicos se pervierten, se vuelven moneda de cambio, entonces ahí la sociedad comienza un proceso de autodestrucción. Así es que piensa, ¿cuáles son tus convicciones? ¿Cuáles son tus valores? Tú necesitas defender eso delante de todo el mundo. Y si tú prefieres satisfacer a la gente, date por seguro que estarás violentando tus convicciones y tus valores tarde o temprano. Y número 4, con lo que cierro, ¿qué resulta de tratar de satisfacer a la gente? Resulta que posiblemente no te lo agradezcan. Mira, lo dejé por último en esta corta lista para que te des cuenta y te quede resonando en tu conciencia que ni siquiera la gente te lo va a agradecer. ¿Cuántas personas te sacaron de un modo o de otro, incluso usando subterfugios, te sacaron cosas valiosas y no te lo agradecieron? ¿A cuántas personas acompañaste en su causa y acompañándoles en su causa recibiste pérdidas? ¿Con quienes te asociaste mal? ¿A quienes le pusiste tu confianza? No te lo agradeció al final de cuentas. Porque al final de cuentas, los que te lo agradecen duermen en tu cama contigo y comen tu mesa contigo. Entonces, definitivamente, tratar de satisfacer a la gente resultará en que posiblemente tampoco te lo van a agradecer.
no te lo van a agradecer. Pues bien, vuelvo sobre mi texto de origen. Entonces, dice Marcos 15 y verso 15, como quería satisfacer a la multitud, vaya motivación, pésima motivación. Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Eso no fue una convicción propia de Pilato. Eso no fue un interés de Pilato, un interés personal. Simplemente por querer quedar bien con otros, sacrificó a Jesús en el camino y les entregó como premio a un criminal, a Barrabás, para que ese sí quedara libre. Es el cuadro patético de una persona que busca quedar bien con la gente, que busca satisfacer a la gente. ¿Y qué pasa? ¿Qué resulta de tratar de satisfacer a la gente? Resulta en lo siguiente. 1, en que posiblemente no quedes bien con Dios. 2, en que posiblemente no quedes bien tampoco con tu propia conciencia. 3, en que posiblemente violentes tus convicciones y valores al hacer esto. Y 4, en que posiblemente no te lo va la gente a agradecer. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado No trates de satisfacer a la gente. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.